juristas y seguidores del derecho. El día de hoy les explicaré acerca del sistema jurídico de un país muy peculiar, Singapur. Pero, ¿qué sabemos de la perla asiática? ¿Cómo fue que se dio su crecimiento económico repentino? ¿O qué tan estrictos son? ¿Realmente son ciertas todos los rumores sobre las leyes que ejercen en este país? Vamos a descubrirlo. Singapur es un país que se encuentra en el sureste de Asia, un país insular. Su más o menos su extensión geográfica son unos 694 kilómetros cuadrados, comprendido también por unas 60 islas. Es un país del cual pues está separado de Malasia por el estrecho de Johor, y pues su historia, prácticamente casi toda su historia, hasta un poquito antes de que se convirtiera en lo que es ahora, está estrechamente ligada con Malasia debido a su cercanía. Veamos. La primera narración fue una narración malaya en la donde se clasificaba a Singapur como la isla Palau Ulong, que significa la isla del final. Poco después, en el siglo XIII, se aparece en la historia un príncipe, el príncipe Sang Nila Utama. Este príncipe encalla y entonces llega a la isla, pero es discutible que este príncipe existe o no, ya que se forma un debate en si realmente existió o meramente son leyendas. Este príncipe encuentra a un animal que cazaba sigilosamente y pues deducen que es un león. De ahí rebautiza la isla y le da el nombre de Singapura, que significa ciudad león, ya que este suceso, al ver al animal, era visto con ojos de buena fortuna y prosperidad, así que decide fundar un reino en esta isla. En 1330, el viajero chino Wang Duyong llegaría a este territorio y lo describiría como la convivencia entre malayos y chinos. Después, para el 1400, el último rey del sultanato Parameswara huye al ser invadido por los javaneses. Los javaneses deciden invadir Singapur y entonces debe de huir los javaneses, y sería lo que después se convirtió en Indonesia. Después, al huir a la parte peninsular de Malasia, funda el sultanato de Malaca. Después Parameswara pues constituye este sultanato como un reino hindú, pero al contraer nupcias con una princesa del sultanato Pasai de Sumatra, se convertiría al Islam y él aceptaría el nombre de Iskandar Shah, que significa Alejandro Magno, ya que este monarca decía que era pariente del conquistador macedonio. Después se inicia la expansión del Islam en Malasia y el reino de Singapur sería disuelto y convertido en un gran puerto comercial. El sultanato de Malaca llegó a expandirse exponencialmente debido a su religión y al sentimiento que generaba en sus habitantes. Incluso llegó a ser frontera en la península con el reino de Ayutthaya, actual Tailandia, y también logró ocupar la isla de Sumatra, que hoy en día es Indonesia. Pero ¿cuál es lo importante aquí? En 1511 los europeos hacen su primera aparición en Singapur, ya que llegan pues portugueses a invadir la isla, y entonces el sultán a invadir el sultanato, y entonces debe de huir, y este sultán va a ser sucedido por otro sultanato, que será el sultanato de Johor. Este sultanato pues fue asediado durante mucho tiempo por los portugueses. Incluso hubo un momento en que los portugueses invadieron la isla e incendiaron los poblados como muestra de poder hacia el sultán. El sultán, pues carente de capacidad para reaccionar, pues quedó en el olvido este sultanato durante al menos 2 siglos de estar siendo asediado por los europeos. Después, para el 1819, esta región era pues una región donde se daban constantemente disputas entre neerlandeses y portugueses. Estas disputas dejaban pues muchos muertos y hacía imposible que se tomara el control por parte de los malayos.
Entonces, pues Singapur nunca fue en este momento pues una parte importante, nunca estuvo entre sus prioridades retomar el control y reconstruir esta isla. Pero en el siglo XIX entra en juego la potencia europea que le cambió la historia a Singapur. Hablemos de Inglaterra o Reino Unido y de cómo esta potencia europea le cambió la historia a Singapur, porque hubo un hombre muy importante en su historia, fue Thomas Stamford Raffles. ¿Qué hizo él? Bueno, pues él estaba interesado en estos territorios, así que convenció al gobernador de la India y a su superior, el director de la compañía de la compañía británica de las Indias Orientales, a adquirir los territorios de Malasia y de Singapur, porque él los veía pues como un excelente punto estratégico para impulsar el comercio en la región. Entonces, en 1819, pues al llegar a Singapur, él se dio cuenta de que era su sueño, ese era el lugar donde quería construir el puerto, un puerto comercial gigantesco que pudiera ayudar a impulsar pues toda la venta de mercancía a nivel nacional e internacional. Entonces, pues al darse cuenta de que el sultanato pues no tenía mucho poder, decide alquilarle la isla al sultán de Johor, y después de alquilarle la isla, Thomas Raffles declara el puerto como un puerto libre. Vaya, o sea, esto para los comerciantes de la época fue sensacional, porque decidieron comerciar y mover sus mercancías por este puerto, así que libraban los altos impuestos de los comerciantes neerlandeses en la región. Entonces, pues este puerto creció rápidamente y exponencialmente. También se implementaron negocios de azar y venta de opio. En 1826, ante el tremendo éxito económico que tuvo la isla, los ingleses decidieron adquirirla, comprándola al sultanato de Johor. Después, esta isla sería administrada pues, por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que fue la primera en invertir en este proyecto y pues la cual reportaba con la corona inglesa. Después, bajo el dominio de los ingleses, la isla siguió creciendo, llegaron malayos, llegaron chinos, y desde un principio se puede observar como Singapur siempre fue una región pues, pluriétnica, ¿no? Donde siempre convivieron pues, de diferentes razas y diferentes religiones en esta misma región. La isla pues crecía a pasos agigantados. El problema aquí fue que el gobierno no le preocupaba a la población. Esta población, a pesar de pues, el múltiple comercio, yo pienso que fue una de las razones por las que sucedió. Como era un punto de comercio tan grande, pues venían mercancías de todos los lugares del mundo. Entonces, ¿qué podía generar esto? Pues epidemias. Tuvieron epidemias por el cólera y la viruela. También hubo un punto en el que justamente esta diversidad étnica y religiosa no logró pues mezclarse también, amalgamarse. Entonces pues hubo revueltas entre diferentes religiones, dejando cientos de muertos. Después, otro suceso importante para Singapur es el momento en el que la corona inglesa decide quitar intermediarios y pasa a llevar la administración en 1867, dejando a un lado la Compañía Británica de las Indias Orientales y estableciéndose pues como la administradora y dominadora de la isla, anexándola a las colonias del Estrecho junto con otras regiones. En 1867 se estableció un gobernador en la isla. Este gobernador sería supervisado por un ministro que estaría al cargo de las colonias británicas de la zona. Este gobernador sería auxiliado por un consejo, y este consejo, después de un tiempo, comenzó a tener miembros locales de Singapur. Pronto después de terminar la Primera Guerra Mundial y con la creciente influencia del imperio japonés, la colonia británica comienza a construir una base naval.
una base naval con una inversión de unos $500 millones, una inversión bastante fuerte para la época. Esta base naval tenía la capacidad para pues, abastecer a la flota británica entera pues, por al menos 6 meses. Pero estos buques y naves británicas nunca llegaron al puerto. La razón por la que no llegaron los buques británicos. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y nuestros amigos nipones no iban a aprovechar la oportunidad de invadir estas tierras con semejante base naval británica en ellas, ¿no? Al invadir estas tierras hubo una batalla, la batalla de Singapur. Es una batalla vergonzosa para el Imperio Británico, yo creo que pues la más bochornosa dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esta pérdida pues culminó con la ocupación total de los japoneses y esta fue una de las etapas más oscuras en Singapur, porque los soldados nipones torturaban y mataban a la población, sobre todo a los chinos que defendían su postura y a su país, que era del bando contrario, en esta guerra. Entonces los japoneses ensañaban más con ellos y los torturaban y los lastimaban. También destruyeron completamente la isla. Este suceso pues no se terminó hasta 1945, con el final de la guerra fue que los japoneses desocuparon esta tierra. Después este suceso generó en los singapurenses un sentimiento de nacionalismo, y también tenían un cierto coraje, resentimiento contra el Imperio Británico por su carente capacidad para protegerlos. Esto es muy importante porque determina esta postura de querer separarse de los británicos. La pregunta aquí es, ¿qué pasó? Los singapurenses querían autonomía de los británicos, pero ¿qué postura adoptaron los británicos? Sorpresivamente, ya pues mediante la presión lograron hacer que los británicos les fueran concediendo autonomía de forma gradual, y en 1946 se disuelven las colonias del Estrecho, constituyéndose esta como la colonia de Singapur. A esta también se le anexaron las Islas de Navidad y las Islas Cocos. También algo importante es que en 1955 se les concede la autonomía parcial. Los singapurenses no estaban conformes con esto, así que unos años después, en 1959, se les concede la autonomía total. Aquí es donde entra en escena un importante personaje, yo creo que el más importante de toda la historia moderna de Singapur, el Lee Kuan Yew. Era un joven educado en la Universidad de Cambridge, parte del Partido de Acción Popular, y este ocupará el cargo como primer ministro de Singapur. Después, en 1962, el país lanza un referéndum en el que ponen a la población a votar si quieren o no anexarse a Malasia, anexarse como parte de Malasia. Entonces pues la población vota que sí, y en 1963 se consideran parte de Malasia. Sin embargo, después de 2 años no estaban muy conformes con esto, ya que tuvieron problemas en la cuestión política y económica. En 1965, mediante mutuo acuerdo, pues se concede la separación de Singapur, siendo ahora un estado totalmente libre, y deja
deja de ser codependiente de cualquier otra colonia o país. En 1965, al separarse de Malasia, Singapur inicia su vida republicana pues, con muchos retos y un panorama muy complicado. Pues tenían serios problemas de pobreza, infraestructura, mala educación y falta de recursos naturales. ¿Qué es lo que hace Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew pues lo primero que hace es formar una Junta de Desarrollo Económico. Esta Junta de Desarrollo Económico toma ciertas medidas, las cuales son las siguientes: la industrialización, el desarrollo del sector secundario, modernización del puerto, la adaptación del inglés pues, como lengua oficial y la total apertura, muy importante, la total apertura a la inversión extranjera. Estas medidas lograron pues el interés de importantes compañías petroleras que decidieron empezar operaciones dentro del país. En 1980, Singapur crecía un promedio del 8% anual. La educación se potenció y esto combinado pues, con el envidiable crecimiento económico hizo que los singapurenses se diferenciaran con creces de cualquier otro país de la región del sureste asiático. En 1990 fue el año hasta que gobernó Lee Kuan Yew. Pues este es considerado una de las figuras políticas más influyentes del sureste asiático. Yo diría que un gran ejemplo pues de cómo formar un país, digamos, llamémoslo utópico, pero ahí vienen los peros. Esta prosperidad viene de la mano de la restricción de ciertas libertades personales. Es uno de los países con menor libertad de expresión y censura, además de poseer un estricto código penal que incluye penas como el azotamiento y la pena de muerte. Ya en nuestro siglo, pues digamos que Singapur es considerado dentro de uno de los 4 tigres asiáticos, siendo uno de los países más ricos a nivel mundial. Después, en 2004, otro suceso importante en la política es que Lee Hsien Loong asume el cargo de primer ministro. Lee Hsien Loong es el hijo del gran Lee Kuan Yew y Lee Hsien Loong es primer ministro hasta nuestros días. Entonces, ¿qué podríamos concluir de forma general de Singapur? Podríamos decir que Singapur es un paraíso de la prosperidad a cambio de libertades individuales que van a ser, digamos, sacrificadas en pro de con gobernantes que se aferran al poder durante mucho tiempo. Esta sería nuestra conclusión general. Pero ahora entremos a lo interesante. ¿Qué sistema jurídico tiene un país tan rico y próspero, pero con medidas tan rígidas? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Cómo se aplican? ¿Y quiénes están detrás de hacerlas cumplir? Llevar la batuta en este país. Es momento de continuar con Singapur. Como les contaba, cuál es su sistema jurídico y qué precedentes tiene el mismo. Singapur es una república parlamentaria con un sistema legal basado en el common law inglés. Como sabemos y vimos en la parte histórica, los ingleses dejan una profunda huella en los singapurenses, ya que marcan su historia y también pues, el sistema legal que ellos deciden adoptar, incluso después de pues, su separación total de cualquier gobierno. Yo creo que esto tiene mucho que ver quizá con Juan Lee Young, porque él fue un estudioso de Cambridge, quizá le gustó el modelo y dijo vamos a continuar con este. ¿Qué podemos decir del common law? Bueno, ahora hablemos del common law estrictamente en un sentido inglés. Podemos decir que es un sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda. Se llamó común porque pasó a ser el derecho de la aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas.
Podemos decir que la parte de common es pues porque es común, porque es para todos. En un sentido más amplio, si hablamos de common law para referirnos a este sistema, podemos basarnos en las decisiones adoptadas por los tribunales en contraste con los sistemas de derecho civil o de la tradición romano-germánica o neorromanista. Por ejemplo, el nuestro, el mexicano, donde la principal fuente del derecho es la ley, contrario a lo que pasa en estos países de derecho anglosajón. El common law, término que no conviene traducir, está formado por un conjunto de normas no escritas y no promulgadas o sancionadas. Se fundamenta, por tanto, en el derecho de carácter eminentemente jurisprudencial. Digamos, pues la jurisprudencia que conocemos aquí en México es la fuente de derecho en el common law. Un sistema mucho más práctico. De ahí el dicho comúnmente utilizado por los juristas anglosajones, que podría traducirse así: la acción crea derecho. Y hace referencia a que son asociaciones o procedimientos judiciales interpuestos ante los tribunales que le dan pie a decisiones de los jueces. A su vez, estas mismas decisiones y estos procedimientos crean derecho. Ahora, ¿pero de dónde emerge el common law? Bueno, digamos, las fuentes del common law no solo son del precedente, también existen otras fuentes creadoras del derecho, como son la ley, que sí tiene un poco de influencia y poco a poco ha ido ganando importancia en este sistema, la costumbre, obviamente, y la doctrina. Estas son las principales fuentes del derecho anglosajón. Ahora, el judicial precedent o case law, a lo que nosotros llamamos jurisprudencia, es la principal. Las leyes, por ejemplo, pueden ser parlamentarias y disposiciones del tipo reglamentario, y la legislación delegada, emanada del gobierno central o local, como las órdenes ministeriales y las ordenanzas municipales. La costumbre, como los usos mercantiles, por ejemplo, y la doctrina. Ok, ahora ya que tenemos claro qué es el common law, continuemos con Singapur. En Singapur existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder judicial está formado por la Corte Suprema, dividido en el Tribunal de Apelación y en el Alto Tribunal. También existen los tribunales subordinados y los tribunales constitucionales. Existen también varios tribunales especializados, como los tribunales de fianza y, por decir un dato interesante, el sistema de jurado fue abolido en 1970. Singapur tiene uno de los más altos promedios de ejecuciones en el mundo y un número significativo son extranjeros. Muchos delitos por narcóticos conllevan a la pena de muerte y muchos delitos de vandalismo requieren sentencias a castigos con azotes, la llamada caning sentence. El cruce imprudente de la calzada también es considerado un crimen. Como podemos darnos cuenta, Singapur es un país bastante estricto en cierto tipo de conductas que para nosotros son normales. La Constitución confiere el poder legislativo a la Asamblea Legislativa, que está compuesta por el primer ministro y el parlamento y el poder ejecutivo. La Constitución confiere el poder legislativo a la Asamblea Legislativa, que está compuesta por el primer ministro y el parlamento, y el poder ejecutivo recae en el presidente. Aquí en Singapur existe la figura de un presidente. Esto es curioso, lo comentaremos un poquito más adelante. El primer ministro el presidente nombra al primer ministro, a quien obtiene la mayoría en el parlamento, como sabemos, y como pasa por ejemplo en Inglaterra, el que tiene la mayor parte de votos de un partido es el que se convierte en primer ministro. O sea, digamos que el partido que tiene más votos es el que tiene el derecho a postular a un primer ministro y el presidente será quien lo nombre. Meramente esto por acto ceremonial. Por ejemplo, en la práctica, el primer ministro es el líder del partido mayoritario en el Parlamento, como ya lo habíamos dicho, y este primer ministro elige un conjunto de ministros formados por los parlamentarios.
El jefe de Estado, que en este caso es el presidente, es Halima Jacob desde el 14 de septiembre de 2017. El jefe de gobierno, como ya lo habíamos visto en la parte histórica, es el jefe de gobierno es el primer ministro, que es Lee Hsien Loong, hijo del ya mencionado y característico personaje de Singapur. Luego el gabinete, que es señalado por el presidente para que aconseje al primer ministro, y las elecciones, por ejemplo, para presidente son cada 6 años. Obviamente esto es pues por una mayoría de votos, y ahora veamos cuál es la función de cada uno de estos. El Estado, como presidente, es el líder particular del país que representa al Estado en funciones oficiales y ceremoniales, pero no puede participar en las actividades cotidianas del gobierno. Después, el jefe del gobierno, que es conocido como primer ministro, es el máximo ejecutivo designado para administrar la rama del gobierno y sus funciones. Después, el gabinete es creado por el presidente para aconsejar al primer ministro. Este es un órgano que pues meramente es para hacer contrapeso al poder del primer ministro. Las elecciones en Singapur, las elecciones parlamentarias se celebran cada 5 años, hay sufragio universal, una vez que se cumple la mayoría de edad, y el voto es obligatorio. Aquí no es de si quieres, mamito, no, es obligatorio, y como sabemos, Singapur es un país donde te hacen cumplir la ley. Hay 2 tipos de circunstancias electorales o circunscripciones, con único representante y con representación múltiple. Con único representante pues es muy sencillo, es una persona que pues toma los votos. La cuestión curiosa es que en las que tienen representación múltiple eligen equipos de entre 4 y 6 miembros, de los cuales al menos uno debe pertenecer a una minoría étnica, para garantizar una representación adecuada en el Parlamento. Además, los parlamentarios elegidos, puede haber 9 parlamentarios no vinculados a distritos electorales. En este caso, los mejores perdedores. Ya vimos las elecciones de presidente, ahora vamos a ver las elecciones parlamentarias. Estas se celebran cada 5 años y hay sufragio universal al cumplir la mayoría de edad. El voto es obligatorio y, como sabemos, Singapur es un país donde te obligan a cumplir la ley. Realmente no es de si quieres o puedes omitirte a votar, no, debes de hacer valer tu derecho de forma obligatoria. Aquí podemos hablar de un derecho que quizás es una obligación, ¿no? Hay 2 tipos de circunscripciones electorales. Con un único representante y con representantes múltiples. Con representantes múltiples, que es la parte curiosa, con un único representante no creo que haya mayor problema, ya que solamente pues es un único representante que obtuvo la mayoría de votos, y entonces pues puede ser parte del Parlamento. Pero con representación múltiple eligen equipos de entre 4 y 6 miembros, de los cuales al menos uno debe de pertenecer a una minoría étnica. Esto pues para que se tenga una representación adecuada de la misma en el Parlamento. Además de los parlamentarios elegidos, puede haber 9 parlamentarios no vinculados a distritos electorales. ¿Cómo es esto? Los mejores perdedores, los que hayan obtenido la votación más cercana y que hayan perdido la elección, los 9 mejores también estarán dentro del Parlamento, solo que no estarán vinculados a un distrito. Este sistema, que todavía está en evolución, combina la estabilidad del sistema de mayoría simple de las democracias, que siguen el modelo de Westminster, con la amplitud y la imparcialidad de la representación proporcional. Ambos grupos parlamentarios pueden intervenir en el Parlamento y votar sobre todas las medidas que no sean los proyectos de ley de carácter financiero y las destituciones presidenciales, las mociones de censura y las enmiendas constitucionales. Fuera de eso, pueden votar en lo que deseen. En Singapur,
es un país pluripartidista, hay 26 partidos políticos y en 1959 el Partido de Acción Popular fue elegido por primera vez para formar el gobierno y desde entonces ha ganado las sucesivas elecciones generales. Ya lo vimos igual en la parte histórica. En las últimas elecciones generales celebradas en 2006, que esto está hablando de las pasadas elecciones de primer ministro, obtuvo el 67% de los votos y 82 de los 84 escaños del Parlamento, o sea, aquí hablamos de una mayoría total. Desde la independencia, en Singapur se han celebrado elecciones generales periódicas sin interrupción. Además, el gobierno constitucional de Singapur no se ha visto interrumpido por emergencia no constitucional ni por régimen militar. En la historia de Singapur independiente, ni el gobierno constitucional ni el proceso electoral han sido suspendidos en ningún momento. Ahora hablemos de la Constitución de Singapur. A diferencia de, por ejemplo, Inglaterra, Singapur sí cuenta con una constitución y es la norma suprema del país. En la parte cuarta de la Constitución se consagran y protegen una serie de libertades fundamentales, entre ellas el derecho a la vida, a la libertad de expresión, curioso, de reunión y de asociación y la libertad de religión. Al igual que en otras constituciones nacionales e instrumentos de derechos humanos, estas disposiciones no están redactadas en términos absolutos. Pueden restringirse por ley en aras de la seguridad o del orden público. Esto creo que sería muy importante recalcarlo, que quizá la libertad de expresión es restringida, hablamos de en pro de su orden público. La Constitución vela además por el respeto de las debidas garantías procesales y la celebración de un juicio imparcial, entre otras cosas, prohibiendo la retroactividad de las leyes penales, la posibilidad de ser juzgado de nuevo por el mismo delito, la presentación de pruebas obtenidas por medio de tortura, prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso y protege a todos los ciudadanos del destierro o la expulsión de Singapur. Además del derecho del derecho a la protección en condiciones de igualdad, la Constitución contiene disposiciones específicas para la protección de las minorías raciales y religiosas. Impone al gobierno la responsabilidad de atender los intereses de las minorías raciales y religiosas en Singapur. Como sabemos, Singapur es un país pluriétnico, entonces pues tratar de velar por la paz y el balance entre estas comunidades y religiones siempre ha sido fundamental para la armonía en Singapur. Además, el gobierno está obligado a reconocer la situación especial de los malayos, el pueblo indígena de Singapur. Tiene la responsabilidad de proteger, apoyar y promover los intereses políticos, educativos, religiosos, económicos, sociales y culturales de los malayos. Aquí realmente se preocupan por las necesidades de su pueblo indígena, no como pasa en otras partes del mundo. Ahora hablemos de cómo los gobernantes ejecutan estas políticas y leyes pues para que se mantenga un estado tan ordenado y tan próspero. El gobierno considera que la cuestión de los derechos humanos no se solventa simplemente promulgando leyes, sino también aplicándolas de manera justa. La buena gobernanza para ellos incluye la aplicación eficaz de políticas y la prestación de servicios públicos. Ahora veamos unos datos. En los estudios mundiales, Singapur ha ocupado sistemáticamente puestos importantes. Según el Foro Económico Mundial y el Instituto de Desarrollo de la Capacidad y de Gestión, han clasificado el sistema jurídico de Singapur entre los mejores del mundo. En el Global Competitiveness Report del Fondo Económico Mundial del 2019 al 2010, de 133 países, el sistema jurídico de Singapur ocupó el primer lugar en lo que se refiere a su eficiencia de solución de controversias, y el cuarto por su eficiencia en la impugnación de reglamentos. Vemos una alta eficiencia y un índice pues altísimo en el cumplimiento de sus reglas y leyes, ¿no? Ahora, en el World Competitiveness Yearbook de 2010 del Instituto de Desarrollo de la Capacidad de Gestión, Singapur fue elegido el mejor país de Asia para trabajar. Y ahora veamos, según el indicador de gobernabilidad del Banco Mundial de 2019, Singapur ocupó el primer puesto en cuanto a calidad de la reglamentación. Es una encuesta mundial realizada por Gallup en 2010. Singapur presentaba el mayor índice de migración neta potencial, lo cual es indicio pues del atractivo que representa para los migrantes, ¿no? Por su calidad de vida y las buenas condiciones para establecerse en este país.
Eh, Justamente del estudio sobre calidad de vida de 2010 de Mercer Human Resource Consulting, se desprende que Singapur es el país asiático con mejor calidad de vida. Singapur se considera un gobierno limpio y transparente. Más bien, los singapurenses consideran que un gobierno limpio y transparente es esencial para la buena gobernanza y el goce de los derechos humanos fundamentales. Aquí tienen una política muy estricta, ya que dicen que si los funcionarios públicos son corruptos, no habrá Estado de Derecho ni protección de los derechos humanos. La Oficina de Investigación de la Corrupción fue creada en 1952 para investigar y prevenir la corrupción en Singapur. Como sabemos, la creación de este organismo fue vital para reducir y exterminar casi por completo la corrupción e impunidad en este país. Los ministros y funcionarios corruptos que han llegado a existir en Singapur han sido acusados ante un tribunal y enviados a prisión. Incluso algunos han sido azotados previamente, como pues vergüenza para que sufran una especie de vergüenza social y no se repitan estas conductas. Singapur compartió el puesto del país menos corrupto del mundo con Dinamarca y Nueva Zelanda en el índice de la percepción de la corrupción publicado por Transparency International. Bueno, es momento de hablar de la legislación. La legislación o ley estatuaria se puede dividir en los estatutos y la legislación subsidiaria. Los estatutos son las leyes promulgadas por el Parlamento de Singapur, así como por otros organismos como el Parlamento Británico, el Gobernador General de la India en el Consejo y el Consejo Legislativo de los Establecimientos de los Estrechos, que en algún momento, como lo vimos, fueron parte de los Estrechos y fueron dominados por los británicos. Entonces, muchas de estas leyes, no en su totalidad, han sido derogadas. Entonces, pues siguen vigentes hacia nuestros días. Un estatuto especial de especial importancia es la Constitución de la República de Singapur, que es la ley suprema de la misma. Digamos que cualquier ley promulgada por la legislatura después del comienzo de la Constitución que no sea compatible, que sea antinómica, será declarada en nulidad. Los estatutos del Parlamento de Singapur, así como los estatutos del Parlamento inglés en vigor en Singapur, en virtud de la aplicación de la Ley de Derecho Inglés de 1993, se publican en forma de hojas sueltas en una serie llamada Los Estatutos de la República de Singapur, que se reunieron en carpetas rojas y también pueden acceder en línea a partir de estatutos online. Un servicio gratuito proporcionado por las cámaras de Singapur del fiscal general. Ahora también tenemos la que es la legislación en desarrollo, también conocida como legislación delegada o secundaria. Es la ley escrita por los ministros u otros organismos administrativos, tales como los departamentos gubernamentales y los organismos oficiales bajo la autoridad de una ley, a menudo llamada Ley de los Padres, ya que este tipo de legislación no pasa directamente por el Parlamento. Las normas subsidiarias vigentes en Singapur se publican en forma de hojas sueltas en una serie llamada la Legislación Subsidiaria de la República de Singapur, que se recoge en carpetas negras. La nueva legislación subsidiaria, publicada en la Gaceta, se puede ver de forma gratuita en línea durante 5 días en la página electrónica de la Gaceta. Ahora que hemos tocado temas como el sistema jurídico, la gobernanza, la legislación, es momento de hablar de algo muy importante en Singapur, su derecho penal. Los principios generales del derecho penal, así como los elementos y las penas de los delitos comunes como el homicidio, el robo y el engaño, se establecen en el Código Penal. Otros delitos importantes son creados por leyes como la Ley de Armas, la Ley de Secuestro, la Ley de Drogas y la Ley de Vandalismo. Además, la sociedad de Singapur está muy regulada a través de la criminalización de muchas conductas o actividades que se consideran como bastante inofensivo en otros países, como ya se los había comentado antes. Estos pueden incluir castigos como son tirar basura, que está sancionado en muchas partes del mundo, pero en Singapur incluso puede ser meritorio de una pena corpórea, cruzar la calle de forma imprudente. Esta es un poco exagerada, podríamos decirle, pero tiene sentido.
la posesión de pornografía, la venta de goma de mascar, no puedes, por ejemplo, vender cigarro, vender tabaco. Pero bueno, ahora veamos que podrán ser exagerados y muy restrictivos, pero Singapur es uno de los países con menor criminalidad en el mundo, con una baja incidencia de crímenes violentos. Ahora, veamos esta parte. Ya se había comentado que Singapur tiene todavía castigos corporales, como son los azotes y la pena de muerte por colgamiento, a sanciones como una de las sanciones más graves para algunos delitos, especialmente los que están relacionados con el narcotráfico, ya que por encima de una cierta cantidad específica, la imposición de estas sanciones es obligatorio. No hay forma de apelar, ni de pedir multa o fianza o simplemente una pena corpórea. Si excede cierta cantidad, obligatoriamente se te sancionará con la pena capital. Ahora, las fuentes de los derechos del acusado. El Código Procesal determina que le deben de leer y explicar los cargos a un acusado. A su vez, este tiene derecho a un juicio justo, a presenciar el proceso, también a la presunción de inocencia y a apelar. Hay una excepción en el supuesto de la presunción de inocencia. En los casos de narcóticos, es el acusado quien debe de demostrar que es inocente. Ahora, para terminar, una parte importante y curiosa es que en las páginas de otras embajadas que se encuentran en Singapur te dan ciertas recomendaciones o prohibiciones. Te dicen cosas como las siguientes, que fue información que encontré en la embajada de Argentina en Singapur. Se recomienda prestar atención a todas las indicaciones que se conozcan. La ciudad se encuentra controlada por cámaras las 24 horas. Ahora veamos las costumbres sociales. Las costumbres sociales son conservadoras, existe una legislación estricta que es aplicada con rigor, sobre todo en materia de drogas, pornografía o importación de chicles y tabaco, como les había comentado. Los delitos contra la propiedad en otros países tendrían la categoría de faltas. En Singapur están penados incluso con penas de cárcel. Digamos, un delito curioso. Existe el delito de atentado contra la modestia o abuso deshonesto, que en ocasiones pueden llevar a detenciones de varones denunciados por mujeres que se han sentido indebidamente tocadas. Dicha denuncia conlleva la inmediata detención de los mismos por parte de la policía. En los últimos meses han proliferado las denuncias por este delito contra nacionales de países occidentales por incidentes ocurridos sobre todo en locales nocturnos de copas, pues frecuentados por turistas. Entonces, nos recomiendan mantener precaución, pues el umbral de la tolerancia hacia ciertos comportamientos es mucho más bajo en Singapur de lo que es habitual en la mayoría de los países occidentales. Como ya lo habíamos comentado, la normativa de Singapur incluye la pena de muerte para los siguientes delitos: tráfico de drogas, secuestro, asalto grupal a mano armada, seguido de muerte, disparo ilegal de armas de fuego, instigación al suicidio de menores de 18 años o incapaces y homicidio. Estas son algunas de los delitos que son acreedores a la pena capital. Ahora, hablemos de las prohibiciones. Aquí se recoge una enumeración no exhaustiva a título orientado. El tráfico, la tenencia y el consumo de drogas se castigan con la pena de muerte. La pena de muerte es aplicable también a la persona que trafique con droga, aunque el destino final no sea Singapur. Los controles en los puertos fronterizos y la vigilancia en locales nocturnos de juego y etcétera son exhaustivos. Está prohibida la importación de chicles. Está prohibida la importación de tabaco, ni siquiera adquirido en la tienda de duty free. Se permite tabaco adquirido localmente. Está prohibido fumar en todos los locales públicos cerrados y en algunos lugares al aire libre. Sin haber obtenido previamente permisos especiales, está prohibido entrar con armas o munición de cualquier tipo, incluso deportiva y en cualquier número. Se requieren permisos especiales para la importación de diversos productos controlados, animales y algunos productos agroalimentarios. Está prohibida también la importación de artículos pirotécnicos y similares. Está prohibida la pornografía, la importación o la posesión de la misma, y está prohibido arrojar papeles o colillas al suelo en vía pública, que es objeto de fuertes multas e incluso penas corpóreas. Está prohibida la manifestación o exhibiciones públicas sin autorización previa. Está prohibido cruzar la calle fuera de la senda peatonal.
Estas son algunas de las prohibiciones que tenemos en Singapur. Deben tener mucho ojo cuando visiten este país. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Hagamos una profunda reflexión de cómo es este país, cómo ha obtenido su riqueza económica y su calidad de vida, sacrificando algunas de sus garantías individuales y su modo de existir, de convivir. Es un país que en mi opinión personal admiro bastante. Me gustaría visitarlo algún día para poder esclarecer mi perspectiva al respecto. Sin más por el momento, espero les haya gustado el video, disfrutaran del contenido mostrado en el mismo y que les haya sido de ayuda o interesante, o incluso si planean visitar el país en fechas cercanas. Yo me despido, no sin antes recordarles que la justicia siempre está vigilando.